Bienvenidos a su espacio Construyendo Democracia. Mi nombre es Janet Castro del Centro Local Táchira de la Universidad Nacional Abierta y hoy es 29 de noviembre del 2025. Hoy abordaremos un tema de vital importancia social, la educación en y para los derechos humanos. Me propongo centrar el análisis en el papel estratégico que cumplen los diferentes actores claves, desde la familia hasta las organizaciones gubernamentales, en la consolidación de la educación en derechos humanos, en la formación de la ciudadanía y en la transformación de las personas en sujetos de derecho. Destacaremos cómo desde el ámbito formal y no formal, estos actores claves contribuyen o enfrentan desafíos en la promoción de valores asociados con los derechos humanos, la paz y la no violencia en el contexto contemporáneo. Asimismo, el papel de cada actor en el ecosistema de la educación en derechos humanos se define por su capacidad para validar, difundir o negar el marco de derechos y su integración sinérgica en la consolidación de la educación en derechos humanos. Tres precisiones antes de entrar en el análisis. La primera, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sujetos de derecho? Recordemos que el fin último de la educación en derechos humanos es la formación de ciudadanos que no solamente conozcan sus derechos, sino que además posean las herramientas y las actitudes para poder ejercerlos, defenderlos y exigirlos, de manera que vaya de la pasividad a la acción en su defensa. Esto significa que un sujeto de derecho es aquel que no solo conoce sus derechos, sino que además actúa activamente en su defensa. Otro fundamento importante es que la educación en derechos humanos no es una materia en particular, no es un contenido específico, es un elemento rector, un principio inspirador que debe permear todas las actividades, la cultura, la política, el currículo, el accionar de todos los agentes claves en la consolidación de la educación en derechos humanos. La tercera precisión es que la educación en derechos humanos busca alcanzar la paz positiva. Esta es la paz que va más allá de la simple ausencia de violencia o guerra. Es la paz que busca establecer la justicia y la equidad. Para ello, los actores claves deben trabajar de manera coordinada y sinérgica en el desmantelamiento de la violencia estructural que se deriva de la desigualdad y la discriminación. Entrando en análisis, el primer factor clave es la familia. Desde el ámbito informal, cumple un rol fundamental, pues es el primer agente socializador y es el cimiento donde la enseñanza-aprendizaje de los valores y los deberes ocurre de forma no estructurada pero determinante a través del diálogo, la participación y la convivencia. Se reproducen en ella los valores primarios como el respeto, la ética y la tolerancia. La familia contribuye en la consolidación de la educación de los derechos humanos si permite la participación, el diálogo y el respeto, pero obstruye su desarrollo si reproduce patrones de violencia o de discriminación. El segundo actor clave es la escuela. Desde el ámbito formal y tomando en consideración el marco jurídico internacional y nacional, la escuela hace énfasis en la transversalidad de la educación en derechos humanos a través de la formación en la ciudadanía, la paz y los derechos humanos. Además, la escuela se encarga de promover el pensamiento crítico y la participación. En tal sentido, la escuela fomenta el desarrollo de la educación en derechos humanos si se centra en la transversalidad y la implementación de métodos participativos, pero puede obstaculizarla si establece estructuras jerárquicas rígidas en las cuales se estimula el bullying y se censura el tratamiento de temas sensibles. Los medios de comunicación, por su parte, como agente clave, ejercen su influencia desde dos ámbitos. Desde el no formal, cuando transmite ciertas campañas educativas específicas o a través de la difusión de programas que intentan llevar información y educación sobre los distintos derechos humanos. Y desde el ámbito informal, cuando el aprendizaje se deriva de la cobertura noticiosa general, del entretenimiento o de la transmisión de la cultura, teniendo allí la posibilidad de reforzar ciertos estereotipos
o, por el contrario, sirviendo para exponer las injusticias. De manera que como agente de difusión masiva, los medios de comunicación favorecen la educación en derechos humanos si promueven la ética periodística, la veracidad y da voz a las minorías, pero puede convertirse en un obstaculizador si se empeña en transmitir o normalizar discursos de odio, de xenofobia o de negación de la interculturalidad y la identidad de género. El Estado, por su parte, es el principal garante desde el ámbito formal. Tiene la obligación jurídica de asegurar su transversalidad y de asegurar el financiamiento de la educación en derechos humanos, de tal modo que se convierte en su principal garante si permite que ésta permee todas sus políticas públicas, o se convierte en su obstaculizador si genera corrupción, impunidad y utiliza la fuerza del Estado negando la justicia de paz. Finalmente, desde el ámbito no formal, señalamos las organizaciones no gubernamentales y el poder popular. Como agentes activos y de monitoreo, tienen la posibilidad de actuar directamente en el terreno, empoderando a las poblaciones más vulnerables, dotándolas de herramientas para la exigibilidad de sus derechos, de tal manera que favorecen la educación en derechos humanos si utilizan metodologías activas y promueven la investigación-acción para generar cambios desde las bases, pero pueden convertirse en agentes obstaculizadores si sus acciones se limitan meramente a acciones de carácter asistencial sin generar autonomía en los sujetos. La acción coordinada de los actores claves es crucial para la paz. La educación en derechos humanos, tanto desde el contexto formal como desde el contexto no formal, constituyen una vía poderosa para empoderar a las comunidades, garantizar la inclusión social y prevenir la violencia. Trabajando en conjunto, los actores claves pueden maximizar este potencial, alcanzando o logrando con ello, por una parte, el desmantelamiento de la violencia estructural, contexto en el cual la familia y la escuela cumplen un papel importante, contrarrestando los discursos de odio, para lo cual los medios de comunicación, las organizaciones gubernamentales y las organizaciones sociales participan activamente, y alcanzando la formación cívica y la exigibilidad de los derechos, contexto en el cual las ONG y el poder popular cumplen un papel protagónico. Un último punto. ¿Cómo enfrentar la realidad actual de nuestro país caracterizada por la polarización, la crisis migratoria y la fragilidad democrática? Tenemos un marco formal sólido para la educación en derechos humanos. Sin embargo, su implementación se ve obstaculizada por factores políticos e institucionales. La violación sistemática de los derechos humanos y la negación de los derechos económicos, sociales y culturales menoscaban la credibilidad en ese marco jurídico. El contenido de la educación en derechos humanos a menudo es ideologizado, negando el pensamiento crítico y la controversia. Y finalmente, la crisis institucional generalizada impide que en la escuela sea un verdadero microcosmo democrático. Sobre ese panorama los invito a reflexionar. Gracias por su atención.